Bueno, muy buenas a todos. En este video vamos a hablar sobre el capítulo 5 de circuito de corriente directa. Este capítulo nos corresponde desarrollar en esta semana, que es la semana 4 de las clases virtuales. Y estamos desarrollando de esta forma, ¿verdad? Por medio de un video, debido a que, bueno, yo tuve un examen a la hora de la clase, entonces le subo por eso este video. En este capítulo de circuito de corriente directa nos toca hablar primeramente sobre la asociación de resistores, de resistencias. Primero que nada, eh, ¿por qué asociamos los resistores? Asociamos los resistores, así también como asociamos los capacitores, porque las resistencias en el mercado se venden con una cierta resistencia ya fija. Y nosotros muchas veces en nuestro circuito no vamos a encontrar exactamente una resistencia de, así por inventar, 23,54 ohms. Entonces, para obtener esa resistencia, lo que nosotros tenemos que hacer es asociar nuestros capacitores para poder nuestras resistencias, para poder tener una resistencia que sea equivalente. Y esa asociación puede ser en serie o puede ser en paralelo. Y cada una de esas asociaciones tiene sus características. Y vamos a analizar primero las asociaciones en serie, de resistores en serie. Bueno, acá tenemos en esta figura que está acá, ¿sí? Tenemos un resistor, tres resistores por los que va a pasar una intensidad de corriente I. Y si se fijan, esta intensidad de corriente es la misma para todos los resistores. Y la diferencia potencial entre este punto y este punto le llamamos V. Y la diferencia potencial entre este punto y este punto va a ser V1. Entre este y este va a ser V2. Y entre ese y este va a ser V3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para una asociación de resistores en serie, tenemos que la intensidad de corriente es la misma a través de cada resistor, pero la diferencia de potencial es diferente. ¿Y qué se cumple también? Se cumple que la diferencia potencial total entre los extremos de la asociación es igual a la suma de las diferencias de potenciales entre cada resistor. Entonces, si nosotros tenemos acá, aplicamos la ley de Ohm para cada uno de nuestros resistores y hacemos esta ecuación de que la diferencia de potencial total es igual a la suma de la diferencia de potencial entre cada resistor y reemplazamos con nuestra ley de Ohm, vamos a tener de esta forma. Y si despejamos de ahí, sacamos factor común la intensidad, porque ya dijimos que la intensidad de corriente es la misma a través de cada resistor, nos va a quedar de esta forma. Y si despejamos, si relacionamos, ¿verdad?, esto con la ley de Ohm, tenemos que la diferencia potencial total va a ser igual a la I por R. Y esta R, ¿qué representa? Representa una resistencia equivalente, que sería como si fuera que tenemos nosotros acá un resistor grande que tiene una resistencia R equivalente. Entonces, ahí queda demostrada la fórmula de R equivalente para asociación de resistores en serie. En este caso, no se confundan con la de capacitores. La de capacitores, cuando estaban en serie, era así: 1 sobre C1, C2, más 1 sobre Cn, etc. Y esto era igual a 1 sobre C equivalente. Para el caso de resistores en serie, es la suma directa, ¿sí? Y para resistores en paralelo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la intensidad de corriente que pasa por acá, que vamos a llamarle I, va a ser la misma que sale por acá. Y esta intensidad I se distribuye en esta resistencia y en esta resistencia.
en este caso la intensidad de corriente que pasa por cada resistor es diferente. Y como por cada resistencia pasa una intensidad de corriente diferente, entonces eso es lo que se diferencia en primer lugar por la asociación en serie. En la asociación en serie todas las intensidades eran iguales, en la asociación en paralelo las intensidades son diferentes. Pero ¿qué es igual? Si nos fijamos, todo esto está conectado y todo esto está conectado. Entonces la diferencia potencial siempre va a ser V. La diferencia potencial es la misma para cada resistor, pero las intensidades son diferentes. Y se cumple que la intensidad total I, que entra por acá, esta, va a ser igual a la suma de las intensidades que pasan por cada resistor. Y otra vez, aplicando la ley de Ohm para cada resistencia y haciendo que se cumpla esta ecuación de que la intensidad total es igual a las intensidades individuales que pasan por cada resistor, reemplazando la intensidad por la ley de Ohm y despejando, o sea, sacando factor común la diferencia de potencial, porque sabemos que es la misma para cada resistor, tenemos esta expresión que está acá. Y esto vendría a ser la R equivalente. Y ahí tenemos nuestra fórmula de R equivalente. Bueno, otra vez les digo a todos que no se confundan con la asociación de capacitores. En este caso, la asociación en serie es la suma directa y en este caso la asociación en paralelo es de esta forma, ¿sí? Para capacitores era al revés. Si no se confundan con eso. Y si se confunden, simplemente demuestren, dibujen su asociación de serie de resistores en serie y demuestren esta fórmula. Dibujen su asociación de resistores en paralelo y demuestren esta fórmula. ¿Para qué? Para que después no se confundan, ¿verdad? Bueno, y eso es todo lo relacionado a la asociación de resistores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un circuito más complejo? Un circuito en que no podemos resolver haciendo asociación de capacitores o asociación, en este caso, asociación de resistencias. Cuando es más difícil ver si están en serie o si están en paralelo, entonces para esos casos nosotros vamos a aplicar lo que se llaman las reglas de Kirchhoff. Y las reglas de Kirchhoff son dos reglas: la regla de los nodos y la regla de las mallas. La regla de los nodos nos dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0. Y nos da esta expresión. Y después nos dice que la regla de la malla, la suma algebraica de la diferencia de potencial en cualquier malla debe ser igual a 0. Bueno, para poder entender estas dos reglas, primero tenemos que entender qué es un nodo y qué es una malla. Vamos a suponer que tenemos este circuito que está acá. Acá, en este circuito, a simple vista, no podemos decir que estos dos están en serie, no podemos decir que estos dos están en serie, no podemos decir que estos dos están en paralelo. Entonces, como no podemos hacer eso, no podemos hacer esa asociación de resistencias, entonces vamos a recurrir a las leyes de Kirchhoff. Recurrimos a las leyes de Kirchhoff para poder resolver este circuito que está acá, ¿sí? Y en este circuito tenemos nodos y tenemos mallas. Primero vamos a ver qué es un nodo. Un nodo es aquel punto del circuito donde concurren más de dos conductores. Cualquier punto del circuito donde concurren más de dos conductores. Vamos a analizar este punto A. En este punto A concurre este conductor y concurre este conductor. Acá concurren dos
Entonces el punto A no es un nodo. Vamos a ver este punto B. En el punto B concurre este conductor, y concurre este conductor. Son 3, son más de 2. Entonces el punto B es un nodo. Y así ese es el análisis que hacemos para identificar los nodos. El punto C no sería un nodo porque concurren 1 y 2 conductores nomás. El punto D tampoco sería un nodo. El punto E sí sería un nodo porque concurren 1, 2 y 3 conductores. Y el punto F no sería un nodo porque concurren solamente 2 conductores. Bueno, quedando claro qué es un nodo en nuestro circuito, vamos a definir qué es una malla. Una malla es toda parte de nuestro circuito, ¿sí?, que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo, ¿sí? Una malla, por ejemplo, podría ser, si empezamos en el nodo B, tenemos que terminar en el nodo B. Empezamos acá en el nodo B. Nos vamos acá a A, nos vamos a F, nos vamos a E y volvemos a B. Este cuadrado en rojo que yo dibujé acá, eso sería un nodo, sería una malla, perdón. Y sería la malla B, A, F, E, A. Perdón, B. ¿Por qué le llamo así? Porque empiezo en B, me voy a A, me voy a F, me voy a E, me voy a B. Empiezo en B, me voy a F, E, B. ¿Sí? Esa sería la malla B, A, F, E, B. ¿Y qué otra malla encontramos en este circuito? Podemos encontrar la malla E, D, C, B, E. Esa es otra malla. E, D, C, B, D, E, perdón. Esa es otra malla. ¿Y cuál puede ser otra malla? Otra malla puede ser E, D, C, B, A, F, E. Vamos a seguir las letras E, D, C, B, A, F, E. Esa sería otra malla. Y esas serían todas las mallas que tenemos nosotros en este circuito en particular. Tenemos en total 3 mallas. Hay que acordarse que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo. Hace todo el recorrido, pero termina en el mismo nodo con el que empezó, ¿sí? Esa es la definición de una malla. Ahora, vamos a analizar un poco otra vez. Vamos a leer otra vez las reglas de Kirchhoff, que es lo que nos dice. Bueno, acá dicen nodos B y E, para este caso que está acá. Bueno, analizamos primero la regla de los nodos. Dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0. Vamos a analizar un poco esta regla con este circuito que tenemos acá. Vamos a analizar un poco el nodo B. Tenemos ahí el nodo B. Nos dice, la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0. ¿Y qué corrientes tenemos en este nodo? En este nodo tenemos esta corriente I1 que entra, esta corriente I3 que sale y esta corriente I2 que sale. Entonces, ¿qué nos dice la regla de los nodos? Nos dice que la sumatoria algebraica tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo yo le pongo los signos? Y eso ya depende de cada uno.
yo le puedo poner signo positivo a todas las corrientes que son entrantes al nodo y negativo a todas las que son salientes. En ese caso, si es positivo es la que entra, I1 sería positivo y negativo serían I2 e I3. O si no, le puedo poner también que las que son positivas son las que salen y las que son negativas son las que entran. Entonces estas son positivas y esta es negativa. Entonces vamos a hacer la suma algebraica. I1 positivo, yo pongo que las que son entrantes son positivas y las que son salientes son negativas. I2 menos I3. Esto es igual a 0. Otra forma de ver también pueden hacer intensidad que entra al nodo es igual a la suma de las intensidades que salen. Y tienen la misma ecuación, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, aplicamos la regla de los nodos. Es muy sencillo de aplicar. Y lo mismo va a ser para el nodo E. En el nodo E tenemos I3, I2 e I1 que entran. I2 e I3 entran e I1 sale. Y si se fijan, vamos a tener la misma ecuación que para el nodo B. Bueno, pero vamos a ver más adelante eso. Ahora, importante que entiendan nomás la regla de los nodos y la regla de las mallas. Ahora nos dice la regla de las mallas. Vamos a analizar un poco esa regla de las mallas. Vamos a borrar esto. La regla de las mallas nos dice que la suma algebraica de la diferencia de potencial en cualquier malla debe ser igual a 0. Bueno, acá, para aplicar la regla de las mallas, tenemos que definir una regla de signos para estas diferencias de potencial. Pero vamos a ir analizando, ¿sí? Vamos a ver primero para este caso que está acá como ejemplo, vamos a aplicar la regla de las mallas. Vamos a elegir la malla B, E, F, A, B. Es importante que anoten el nombre. ¿Por qué? Porque les va a servir para el tema de los signos, ¿sí? Bueno, en esta malla, lo primero que tenemos que hacer para aplicar la regla de las mallas es definir la dirección a la que vamos a recorrer la malla. Y nosotros ya definimos eso por el nombre que le dimos. Decimos que de B nos vamos a ir a E, de E vamos a irnos a F, de F a A y de A a B. Entonces vamos a poner ahí la flechita, cada una de los recorridos. Y a esto va a ser nuestro recorrido. Esto es nuestro recorrido, lo que está en naranja. Bueno, ahora tenemos que ir sumando las diferencias de potenciales en cada tramo. En el tramo BE, por ejemplo, acá en este tramo, no tenemos nada. No hay una diferencia de potencial. Todo es conductor. Entonces, la diferencia de potencial es 0. Ahora, entre este punto y este punto sí vamos a tener una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque está nuestra resistencia. Y nosotros sabemos que para las resistencias la diferencia de potencial es I por R. ¿Sí? Ahora, tenemos una FEM entre este punto y este punto. Acá todos estos puntos están a un mismo potencial. Entonces, acá tenemos una FEM donde nos causa una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es directamente la FEM. La diferencia potencial entre este punto y este punto es directamente la FEM. Ahora, todos estos puntos están a un mismo potencial. Ahora tenemos una resistencia, tenemos una diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Cómo calculamos esa diferencia potencial? I por R. Y tenemos que hacer que la suma sea de estas tres diferencias de potencial sea igual a 0. Ahora, ¿cómo definimos los signos? Vamos a borrar esto
Y ya vamos a ver primero la regla de los signos, ¿sí? Convenciones de signo para la regla de las mallas, dice. Para las FEM. Si tenemos nuestra FEM, esa es nuestra FEM, lo que está en naranja, si se acuerdan. Si la dirección de la FEM es igual a la dirección del recorrido, nuestra FEM va a entrar en nuestra ecuación como positivo. Si tienen signos, o sea, sentidos opuestos, nuestra FEM entra como negativo a la ecuación. Para las resistencias, si nuestra corriente tiene sentido opuesto a nuestro recorrido, nuestra diferencia potencial I por R entra como positivo para la ecuación. Y si nuestra intensidad y nuestro recorrido tienen el mismo sentido, entonces nuestra diferencia potencial I por R entra con un signo negativo, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un poco nuestra regla de las mallas acá, nuestra ecuación, ¿sí? Y volvemos a nuestro recorrido. De B a E no tenemos nada, de E a F sí tenemos algo que es una resistencia. Y tenemos que la resistencia 3, su intensidad I tiene el mismo sentido que el recorrido. Entonces, cuando eso pasaba, nuestra intensidad por R, que es nuestra diferencia potencial, tiene que entrar con signo negativo. Entonces vamos a escribir I1 por R3. Y esto entra con signo negativo. Después tenemos la FEM. Y si dibujamos nuestra FEM acá, va a tener este sentido. Y en este caso es contrario a nuestro recorrido. Y si es contrario a nuestro recorrido, entra con signo menos. Después tenemos la otra resistencia, R1. Y en ese caso tenemos también que la intensidad es del mismo sentido que el recorrido, entonces entra con negativo otra vez. I1 por R1. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque ya llegamos otra vez a B. Y ahí termina ya. Y ahí armamos nuestra ecuación de la regla de las mallas, ¿sí? Y así es como tenemos que ir nosotros armando nuestras ecuaciones. ¿Y de qué nos va a servir esto? O sea, ¿para qué nos va a servir estas ecuaciones? Y generalmente en estos tipos de ejercicios la incógnita serían todas las intensidades. La incógnita serían las intensidades. Entonces tenemos que armar un sistema de ecuaciones con las leyes de Kirchhoff para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Y vamos a analizar este caso. O sea, puede ser también que ustedes tengan de dato una de las tres resistencias. Acá, por ejemplo, en este ejercicio, puede que tengan de dato I2, pero no tienen esta resistencia. O capaz tienen todas las resistencias, tienen esta intensidad, pero no tienen la FEM. Entonces lo que tenemos que hacer es armar nuestro sistema de ecuaciones dependiendo de la cantidad de incógnitas que tengamos. En este caso vamos a suponer, generalmente van a ser así los ejercicios, que todas las intensidades son incógnitas. Entonces, yo les sugiero empezar a aplicar la regla de los nodos. Y tenemos que aplicar la regla de los nodos n-1 veces. Donde n, esta n que está acá, es la cantidad de nodos. Acá en este caso tenemos dos nodos, entonces una vez nomás vamos a aplicar la regla de los nodos, en el nodo B o en el nodo E. ¿Y por qué solamente una vez? Porque si aplicamos las dos veces, vamos a tener la misma ecuación. Lo voy a escribir rápido. Nodo B. En el nodo B tenemos
I1 es igual a I2 más I3. En el nodo E tenemos que I1, que es saliente, es igual a I2 más I3, que son entrantes. Tenemos la misma ecuación con los dos nodos. Y si nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones, esta ecuación ya no nos sirve porque es igual a esta. Solamente una vez podemos usar una ecuación en el sistema de ecuaciones. No podemos usar dos ecuaciones iguales en un sistema de ecuaciones porque nos va a salir que son linealmente dependientes. Y son linealmente dependientes porque son iguales. Entonces por eso se aplica solamente n-1 veces la regla de los nodos, ¿sí? Y después se completa. En este caso vamos a tener una ecuación. Y después se completa con la regla de las mallas. Y ahí tenemos que sacar dos ecuaciones, porque ya tenemos una. Tenemos tres incógnitas, I1, I2 e I3. Tenemos una ecuación de la regla de los nodos y nos falta otra ecuación que vamos a sacar de la regla de las mallas. Y acá hay que tener cuidado para no sacar ecuaciones que sean linealmente dependientes. Dijimos que para este vamos a tener tres mallas, perdón. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Ahora, yo puedo sacar la ecuación de esta malla. Ya tengo una ecuación, así como hicimos hace rato. De esa forma sacamos la ecuación de la malla. Y puedo sacar la ecuación de esta malla. Y ahí ya voy a tener otra ecuación. Ya tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Puedo resolver mi sistema de ecuaciones. Pero ¿qué pasa si en vez de elegir esta y esta, yo no hago esto, ¿sí? Y quiero completar todo con la regla de las mallas? Acá saco una ecuación, acá saco otra ecuación y acá saco otra ecuación. ¿Qué va a pasar ahí? No voy a poder resolver el sistema. ¿Por qué no voy a poder resolver el sistema? Porque me va a salir que esta, la ecuación de esta malla, va a ser linealmente dependiente a las otras dos. Yo les digo luego que la ecuación de esta malla va a ser igual a la suma de la ecuación de esta malla más la suma de la ecuación de esta malla. Si yo sumo la ecuación de esta malla más la ecuación de esta malla, me va a dar la ecuación de esta malla. Y ahí una de las ecuaciones es linealmente dependiente a las otras dos. Entonces no voy a poder resolver el sistema. Tengo que acudir sí o sí a la regla de los nodos por lo menos n-1 veces. Si no me creen, verifiquen. Hagan las tres ecuaciones y después sumen esta ecuación, sumen con esta ecuación, ¿sí? Pónganle pausa ahora mismo al video, saquen esta ecuación, sumen, después saquen esta ecuación y vean que son iguales. Bueno, me imagino que ya hicieron esto, que ahora volvieron a darle continuidad al video y están diciendo, cierto, profe, tenés razón, son linealmente dependientes, entonces tengo que acudir a la regla de los nodos. Voy a suponer que hicieron eso. Vamos a ver mucho mejor esto en un ejercicio aplicado, ¿sí? Bueno, y eso con respecto a las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff entonces usamos cuando tenemos un circuito, así como este, donde es complicado y no podemos decir estos dos están en serie, estos dos están en paralelo, estos dos
no podemos decir así nomás. Entonces aplicamos las reglas de Kirchhoff para poder resolver ese circuito. Bueno, y ahora vamos a pasar a los circuitos RC. R, resistencia, C, capacitor. Nosotros antes, en la unidad donde vimos los capacitores, vimos que los capacitores pueden almacenar carga y esa carga nosotros decíamos que era Q, una carga constante, Q. Pero ¿qué pasa si tenemos un capacitor que tiene carga cero? ¿Cómo llega a alcanzar esa carga Q que nosotros decimos que tiene? No es que siempre tiene esa carga. Inicialmente el capacitor está con una carga cero y el capacitor se tiene que cargar. Y se carga hasta alcanzar su carga máxima, que es la carga Q que nosotros veíamos antes. Y se carga gracias a una FEM, a una fuente FEM. Entonces, si nosotros inicialmente tenemos esto, tenemos una FEM donde tenemos una resistencia y un capacitor, donde inicialmente el capacitor tiene carga cero, y tenemos un interruptor que se abre y se cierra, ¿sí? En este caso está abierto, lo que quiere decir que nuestra intensidad de corriente es cero, no hay corriente porque no está cerrado el circuito. Si nosotros cerramos nuestro circuito, va a empezar a circular corriente y nuestro capacitor va a empezar a cargarse. ¿Y por qué están en minúsculas estos dos? ¿Por qué no están en mayúscula Q y la I en mayúscula? Porque en física las nomenclaturas en minúsculas se utilizan para variables. Esto quiere decir que la carga es variable y la intensidad es variable. ¿Y por qué la intensidad es variable? Porque nosotros sabemos que la intensidad es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y como nuestra carga es variable, nuestra intensidad va a ser variable. ¿Ok? Entonces, a medida que pasa el tiempo, nuestro capacitor se va a ir cargando. Y si nosotros aplicamos la regla de las mallas para esto que está acá, tenemos la FEM positiva, nuestra intensidad en este recorrido, este es el recorrido en rojo, tiene el mismo sentido que la I, entonces es negativo, y nuestro capacitor es también negativo, o sea, se cumple la misma regla de la resistencia para el capacitor, ¿sí? Entonces es también negativo. Y la diferencia potencial es Q sobre capacitancia, y eso es igual a 0, la regla de las mallas. Si despejamos de ahí la intensidad, nos queda esta expresión. Y si vemos y recordamos, la intensidad es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener esta ecuación diferencial. Si nosotros esa ecuación diferencial resolvemos por variables separadas, o variables separables, como quieran llamarle, y resolvemos esa ecuación diferencial, nos va a quedar de esta forma. Y si vamos y despejamos, no sé qué dibujé, si despejamos la carga, vamos a tener esta ecuación. Si hacemos esta integral desde 0 hasta Q, vamos a tener la ecuación para un capacitor que inicialmente tenía carga 0. Pero si nuestro capacitor tiene inicialmente una carga distinta a 0, esa carga inicial tiene que entrar acá. Y ahí vamos a tener una ecuación más general otra vez a esta, ¿sí? Pueden resolver ustedes y hallar esa ecuación más general. Bueno, lo que sí es que tenemos esta ecuación y esto que está acá sería la carga total que puede llegar a almacenar nuestro capacitor. Y vemos que depende del tiempo. Esta ecuación que está ahí depende del tiempo. Nuestro capacitor se va a ir cargando a lo largo del tiempo. Y le llamamos constante de tiempo a este producto que está acá, que le divide al tiempo. R por C es la constante de tiempo. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto al tiempo, tenemos la intensidad
respecto al tiempo. O sea, en función del tiempo. Y así es como tenemos estas dos fórmulas que nos sirven para calcular la carga de un capacitor en carga y la intensidad de un capacitor en carga. Ahora, ¿qué pasa si de esta situación mi capacitor se cargó ya todo y yo vuelvo a abrir esto? Mi capacitor se va a empezar a descargar. Y si vuelven a aplicar la regla de las mallas para esto que está acá, en este caso solamente van a tener I por R y la carga Q. Supongan que acá no está la FEM. Solamente tenemos conectado a la resistencia y la capacitancia. Está cerrado, ¿sí? Así. Ahí ya no tenemos más solamente tenemos estos dos. Y si vuelven a hacer el mismo proceso, le va a quedar esta fórmula y esta fórmula que está acá. Y esas dos fórmulas son para capacitores en descarga, ¿sí? Si el capacitor se está descargando, utilizo estas fórmulas. Y si mi capacitor se carga, utilizo estas fórmulas. Son fáciles de demostrar, así que si no se acuerdan, o se aprenden de memoria o demuestran sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a resolver ejercicios, pero antes les quiero mostrar que esto que está acá, que yo tengo todo acá anotado a mano, tienen ustedes en el aula, pero en un formato más lindo, ¿verdad? Donde tienen la asociación de resistores en serie. En paralelo está todo explicado, todo demostrado. Tienen la regla de Kirchhoff, la de los nodos, la de las espiras, que también es lo mismo que malla, ¿sí? Tienen la regla de los signos y tienen la fórmula para carga y descarga del capacitor, ¿sí? Carga y descarga del capacitor. Y después tienen los ejercicios resueltos que están en los videos. Que estos ejercicios están todos explicados en los videos, ¿sí? Así que cuando tengan el tiempo, se sienten a estudiar, vean los videos, tienen acá los ejercicios resueltos. No pueden mirar directamente los ejercicios resueltos. Y otra vez, esta semana tenemos otro ejercitario donde tenemos otros 10 ejercicios. Y cada ejercicio tiene su respuesta, ¿sí? Cada ejercicio tiene su respuesta, así que pueden ir haciendo. Si no les sale, me consultan como siempre me estuvieron consultando ahora. Este no tiene respuesta, pero vamos a resolver ahora, así que tranquilos. Y todas tienen su respuesta. Si no les sale alguna respuesta, me escriben como siempre me estuvieron escribiendo y yo sin problema les respondo como siempre les estoy respondiendo. Bueno. Práctica en sí. Estuvimos hablando un poco de la teoría para que entiendan así un repaso rápido de qué es lo que vamos a hacer acá. Así que vamos a empezar con un ejercicio de asociación de asociación de resistores, que es el ejercicio número 9, ¿sí? El ejercicio número 9 dice: considere el circuito de la figura. La corriente a través del resistor de 6 ohm es de sentido que se indica. Y nos pregunta cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25 ohm y de 20 ohm. Entonces nosotros tenemos ya esta intensidad de corriente, tenemos esta resistencia, esta resistencia. Nos pide la corriente a través de este y la corriente a través de este. Vamos a plantear, ¿sí? A ustedes les va a tocar resolver. Lo capaz vamos a resolver. Nosotros tenemos los datos de esta resistencia. Nosotros sabemos que su intensidad es de 4 amperes y su diferencia potencial es, eso es lo que no sabemos, y su resistencia es de 6 ohm. ¿Y qué ecuación nosotros podemos armar con estos tres datos? Sí, la ley de Ohm. Y de ahí que despejamos nuestra diferencia potencial. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Tenemos 4
por 6 y ahí directamente vamos a tener la diferencia de potencial, 24 ohm. Y esa diferencia potencial es entre este punto y este punto. Ya bueno, un poco con otro color. Y este punto. Entre estos dos puntos. Más o menos. Y si se fijan, este resistor y este resistor están en paralelo. Como yo sé, están todos conectados. Este rosado y lo mismo acá con este naranja. Están conectados, tienen la misma diferencia de potencial. ¿Y qué pasaba cuando tenían la misma diferencia de potencial? Esta es la diferencia de potencial del de 6 ohm. La diferencia de potencial del de 6 ohm es igual a la diferencia de potencial del de 5 ohm, del de 8 ohm, perdón. Entonces ya tenemos la diferencia de potencial del resistor de 8 ohm. Y si tenemos su diferencia de potencial, podemos sacar su intensidad. Si hacemos 24 dividido 8, nos sale 3 amperes. Entonces ya tenemos ya la intensidad de nuestro que pasa por nuestra resistencia de 8 ohm. Tenemos ya esta intensidad que nos sale 3 amperes. Ahora, esta intensidad que entra se divide acá y se divide acá y vuelve a salir por acá. Y esa intensidad que vuelve a salir por ahí es la intensidad que pasa por acá, por nuestra resistencia de 25. Intensidad de 25. Y nosotros sabemos que para unos resistores en paralelo, la intensidad que entra es igual a la que sale y es igual a la suma de las dos intensidades que pasan por los resistores. Entonces la I de 25 va a ser igual a 4 más 3. 7 amperes. Y esa sería una de las respuestas, ¿sí? 7 amperes. Ahora, tenemos la intensidad que pasa por ahí. Vamos a calcular un poco la diferencia de potencial. Podemos calcular esta diferencia de potencial. La diferencia de potencial de 25, de 25 va a ser igual a I de 25 por su resistencia, que va a ser, vimos que es 7 por 25 ohm, y eso nos da 175 volts. Esa es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y nos falta solamente esta, la intensidad que pasa por esa resistencia. Y esa intensidad va a ser igual, la vamos a sacar de esto. Y esa diferencia de potencial, ¿de dónde podemos sacar? Esa diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia de potencial entre este punto y este punto más la diferencia potencial entre este punto y este punto. Nos va a dar la diferencia potencial entre este punto y este punto. Entonces, si sumamos las dos diferencias potencial que tenemos, que es 24 más 175, nos da 199 volts. Y esa es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y si aplicamos en nuestra ley de Ohm, vamos a tener la intensidad de 20, que va a ser directamente la división de 199 dividido 20, que es la diferencia potencial dividido la resistencia. Esto nos sale 9,95 amperes. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Al final terminé resolviendo.
Y así es como se resuelven los ejercicios de asociación de resistencia, que es lo mismo, más o menos, de lo que vimos en capacitores, asociación en capacitores. Hay que hacer cumplir nomás con las condiciones, ¿verdad? Y vemos que nos sale igual la respuesta. Bueno, el siguiente ejercicio sería uno de las reglas de Kirchhoff. Nos dice: indica el sentido de I, que sería de esta corriente total, indicar el sentido, y en correspondencia con las letras de las resistencias, indica los sentidos de I sub A, I sub B, I sub C y I sub D. Arbitra el sentido de I, que es la corriente que pasa por la resistencia R. Esta es la resistencia R, ¿sí? Y escribe solo las ecuaciones que lo resolverían usando solamente las reglas de Kirchhoff. Y acá es muy importante que dice solo las ecuaciones que lo resolverían. ¿Por qué dice eso? Porque ustedes están en un examen. Este es Kirchhoff. Voy a aplicar todas las reglas. Tengo n nodos, entonces hacen ahí n ecuaciones de los nodos. Tienen m mallas y hacen m ecuaciones de mallas. Vamos a suponer que hicieron 5 ecuaciones de mallas y 5 ecuaciones de nodos, pero tenían 7 incógnitas, ¿no? Y tienen 10 ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguna ecuación es linealmente dependiente de otra. Entonces, ese sistema de ecuación no se puede resolver. Por eso es que les dice, escribe solo las ecuaciones que lo resolverían. Y acá es donde tenemos que aplicar lo que yo les dije. n-1 veces la regla de los nodos y completar con la regla de las mallas, ¿sí? Pero primero vamos a arbitrar la dirección de el sentido de nuestras corrientes. Esto se pone así, arbitrariamente. Se elige un sentido para cada una de las corrientes. Después, la regla de Kirchhoff nos va a decir, al resolver nuestras ecuaciones, el sentido verdadero. Si nosotros primero suponemos que es así, y al resolver las ecuaciones de Kirchhoff nos sale I igual a menos 8 amperes, ¿sí? Lo que quiere decir es que en realidad mi corriente I es hacia este lado, ¿sí? Así que no se asusten si les sale negativo la intensidad en algún ejercicio con las reglas de Kirchhoff. Quiere decir nomás que es hacia el otro lado, ¿sí? No pasa nada. Y si les sale negativo, mantengan ese signo y mantengan su dibujo, ¿sí? No cambien por cambiar nomás sobre la marcha, ¿sí? Bueno, y nos dice con correspondencia, esto es IA, esto es IB, voy a poner que ID sea hacia allá, y voy a poner que IC sea hacia allá. Y esta corriente I voy a poner que es hacia acá. Y acá tenemos la FEM, que consideramos que es dato también. Solamente las intensidades son incógnitas. Entonces tenemos que escribir n-1 veces regla de los nodos. ¿Y cuántos nodos tenemos? A este vamos a llamarle A, va a ser un nodo. A este le vamos a llamar B, va a ser un nodo. A este le vamos a llamar C, va a ser un nodo. A este le llamamos D, va a ser un nodo. ¿Y por qué van a ser un nodo? Porque concurren más de 2 conductores. Después podemos llamarle a este E, pero no es un nodo, y F tampoco es nodo. Entonces tenemos 4 nodos. Entonces tenemos que aplicar 3 veces la regla de los nodos, ¿sí? Y hacemos nodo A, que va a tener esta ecuación. Si nos fijamos en el nodo A, tenemos que I es el que entra, y A y B son las que salen.
Lo que entra es igual a lo que sale. Ahí ya tenemos una ecuación. Vamos al nodo B. Lo que entra, que sería IB más ID más I, es igual a lo que sale. No hay nada que salga, entonces 0. Y acá ya es donde vamos a tener que uno de estos va a ser negativo. Pero no pasa nada, ¿sí? Lo único que quiere decir es que uno de estos tres tiene sentido opuesto al que pusimos. Vamos a continuar. Vamos a hacer el nodo C. Nodo C. Cualquier nodo ustedes pueden elegir. Y en el nodo C, ¿qué tenemos? Acá no se olviden que esta corriente I que está acá arriba sale de acá. Y ahí que tenemos lo que sale, I más IC más ID, tiene que ser igual a lo que entra. No entra nada. Y ahí otra vez, uno de esos va a ser negativo. Tenemos ya 3 ecuaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Entonces tenemos que hacer 3 ecuaciones de las mallas para poder resolver nuestro sistema. Voy a ir acá. Bueno. Y ahí tenemos que elegir la malla. Voy a elegir la malla A, D, B, A. Esta malla que está acá. Y mi recorrido viene definido por esto, ¿sí? Por eso es importante llamarla así, porque es como ustedes se dan cuenta su recorrido. Pueden dibujarle también acá el recorrido. Acá le pueden dibujar también el recorrido así. Así no se confunden. Pero eso ya depende de cada uno. Bueno, de A a D. Tengo una resistencia y mi resistencia tiene el mismo sentido que mi recorrido, entonces va a entrar como negativo. Y de A por A. Después tengo de D a B otra resistencia R que tiene el mismo sentido, su intensidad, que mi recorrido, entonces entra como negativo. I por R. Después tengo de B a A otra resistencia cuya intensidad es del sentido contrario a mi recorrido, entonces entra como positivo. Y de B por B. Y esto es igual a 0. Ahí ya tengo mi ecuación número 4. Vamos otra vez. Vamos a hacer la malla C, B, D, C. Voy a escribir más rápido ahora la ecuación. De C a D tengo una resistencia, intensidad, mismo sentido que mi recorrido. Entonces negativo. Y D por D. De B a D tengo una resistencia, una intensidad, sentido opuesto a mi recorrido, entra como positivo. De D a C tengo una resistencia cuya intensidad es sentido opuesto a mi recorrido, entonces entra como positivo. Y C por C igual a 0. Mi quinta ecuación. Otra malla, cualquiera puedo elegir. Voy a elegir la malla, qué sé yo, la malla acá es donde se pueden equivocar. Si ustedes eligen esta malla que está acá, siendo que ya hicieron esta malla y ya hicieron esta malla, si ustedes suman, yo veo así, ¿sí? Es como yo me doy cuenta más fácil, ¿sí? Esta malla más esta malla me da esta malla. Entonces la ecuación de esta malla más la ecuación de esta malla me va a dar la ecuación de esta malla. Y van a ser linealmente dependientes y no voy a poder usar para resolver mi ecuación, mi sistema de ecuación. Entonces, esta malla yo no puedo más tomar porque ya tomé esta y ya tomé esta. Entonces, tengo que tomar otra malla, que puede ser esta o puede ser esta. O si quieren complicarse más, puede ser esta. Cualquiera, ¿sí?
pero menos esa que les mostré al comienzo. Entonces vamos a tomar la malla A, F, E, C, D, A. Vamos a hacer un poco de esa malla. De A a F no hay nada. De F a E tengo una FEM, donde la fuente FEM, donde la FEM es de sentido opuesto. Entonces mi FEM va a entrar con signo negativo. De E a C no tengo nada. De C a D tengo una resistencia que va a entrar con signo negativo. Y C por C. Y de D a A tengo una resistencia que va a entrar con signo positivo. Y A por A. Y esto es igual a 0. Y ahí ya tengo mi sexta ecuación. Y así de fácil tengo mis 6 ecuaciones con mis 6 incógnitas. Puedo resolver mi sistema de ecuaciones porque voy a estar seguro de que las ecuaciones no son linealmente dependientes una con otra. Así que así es como tienen que hacer, como tienen que resolver un ejercicio de las reglas de Kirchhoff. Si ustedes siguen bien los pasos, ¿sí? Aplican bien las reglas de Kirchhoff, el ejercicio va a ser súper fácil, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta sobre este tema, sin ningún problema me preguntan, yo les respondo al toque. Y por último vamos a ver este ejercicio que no sé si nos va a dar tiempo de resolver, pero vamos a plantear, ¿sí? Por lo menos. Nos dice que tenemos un circuito RC en serie con una FEM. Entonces lo que tenemos es, voy a dibujar más grueso. Tenemos una resistencia, tenemos un capacitor y tenemos una fuente FEM. Un capacitor y una resistencia. Nos dice que el capacitor tiene una carga inicial igual a 1/3 de su carga máxima. Nos dice que partiendo de la forma carga en función del tiempo, calcula qué tiempo con respecto a su constante de tiempo. O sea, tenemos que calcular el tiempo en función de la constante de tiempo. Debe estar conectado para que la intensidad de corriente eléctrica sea, esta intensidad de corriente eléctrica, sea la mitad de la máxima, 1/2 de I. I máxima. Que circula desde que se conectó. Bueno. ¿Y qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos que Q máxima es igual a C por la FEM. Y que I máxima es igual por la ley de Ohm a la FEM dividido R, la resistencia. Entonces con estos datos nosotros tenemos que partir desde la fórmula de la carga en función al tiempo. Y si acá, en esta ecuación, en vez de 0 le ponen Q sub 0, les va a salir una ecuación donde van a tener una ecuación más general. Y esa ecuación les va a salir así. Prueben la demostración, porque la demostración es algo que es un tema de examen, ¿sí? Entonces, y es muy bueno también que sepan cómo se demuestra, porque ahí van a practicar también la regla de Kirchhoff. Y cámbienle ese límite de 0 hasta Q, pónganle de Q sub 0 hasta Q. Y ahí les va a salir Q sub 0. Le va a salir esta ecuación que está acá. Bueno, entonces, ustedes lo que quieren es el tiempo en función a la constante de tiempo, en función a R y C, ¿sí? Para que la intensidad de corriente eléctrica I sea igual a la mitad de la máxima. Entonces, tenemos que calcular esta I en función al tiempo. Porque ese tiempo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que esto
sea un medio de y máxima. Y si nosotros derivamos esto en función al tiempo, vamos a tener esa ecuación. Esta ecuación de la carga en función al tiempo, derivamos con respecto al tiempo y vamos a tener la ecuación de la intensidad en función al tiempo, que nos va a salir así. Así mismo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Q sub 0 vamos a reemplazar por 1/3 de Q máximo. Y Q máximo reemplazamos por C por E. Y si hacemos eso y despejamos el tiempo, vamos a tener la respuesta que va a ser esto. Les dejo eso a ustedes porque es más álgebra que ninguna otra cosa. El planteamiento en sí ya está. Bueno, esos son los 3 ejercicios que les quería mostrar hoy y la explicación, ¿verdad?, sobre este capítulo. Si tienen alguna consulta sobre algún ejercicio de acá, de este ejercitario o de otro lado, ¿verdad?, sin ningún problema me pueden escribir por mi WhatsApp o escriben, ¿verdad?, en el aula virtual y yo les voy a estar respondiendo sin ningún problema. Bueno, entonces nos vamos a estar encontrando la próxima semana.